Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar entonces con esta web, la web número 4 del curso de Física Moderna, dedicada a estudiar las propiedades ondulatorias de las partículas. Mi nombre es John Freddy González. Antes de pasar a revisar los componentes teóricos de esta actividad, voy a hacer aquí un paneo acá de paneo de lo que aparece en el curso. Entonces, es importante tener las fechas presentes de la entrega de esta tarea. Vuelvo a preguntar por el audio. ¿Estamos bien de audio? Bueno, entonces lo primero a tener en cuenta acá es revisar la información de la tarea 4. Entonces, recuerden que esa actividad se abrió el 27 de marzo y se cierra el 16 de abril. Son las propiedades ondulatorias de las partículas materiales. Eh, Tenemos entonces el anexo 7, que es el anexo en donde están los ejercicios de esa actividad. Adicionalmente acá tenemos eh, los archivos que vamos a trabajar en esta tarea. Estos archivos tenemos aquí en la guía de aprendizaje. Contiene referentes bibliográficos. Voy a abrir aquí voy a abrir aquí este. Bueno, aquí entonces tenemos la guía de aprendizaje de las propiedades ondulatorias de las partículas. Tenemos el anexo 7, que son los ejercicios de la tarea, el anexo 8, que es el formato de entrega, y el anexo 9, que es la lectura de la tarea. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos entonces la tarea número 4, propiedades ondulatorias, tiene un puntaje de 90, se cierra el 16 de abril, horas de trabajo independiente del estudiante 18 horas, y la descripción de la actividad es la siguiente. Entonces, siempre vamos a tener entonces la letra griega eta como ese valor para dar la aleatoriedad en los ejercicios. Entonces vamos a mirar el ejercicio 1. ¿Qué es el ejercicio 1? Un control de lectura de 10 puntos. El estudiante realizará una lectura del capítulo 6, Comportamiento cuántico de Richard Feynman. Ese documento está entonces cargado en el entorno. Aquí está el anexo 9 de la lectura. Y aquí podemos ver entonces ese aparte de ese capítulo donde vamos entonces a hacer esa lectura minuciosa y poder entonces responder a las preguntas que nos plantean en este ejercicio número 1. Entonces, una vez realizada la lectura, se va a hacer un mapa mental en el que se consigne la siguiente información. Explicar los experimentos descritos en la lectura, el experimento con las balas, el experimento con las ondas y el experimento con los electrones. Luego explicar las interferencias con electrones y explicar el principio de incertidumbre. El mapa mental debe ser dibujado a mano acompañado con un audio de explicación del mismo, en donde se expongan los 3 puntos señalados para este control de lectura. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien que me confirme si está claro hasta ahí, por favor? ¿Algún estudiante que me habilite el audio si es tan amable? ¿Ninguno? Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. El ejercicio 2 es la participación en un evento nacional o internacional, 20 puntos. El estudiante participará como asistente o como ponente en un evento nacional o internacional organizado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El estudiante presentará el certificado de participación como evidencia. No se admitirán fotos ni pantallazos como parte de la evidencia de participación. Además, se realizará una infografía de una de las ponencias que tenga que ver con las áreas de la física. No se tendrá en cuenta ninguna presentación que no esté respaldada por el certificado de participación del evento. La vigencia del evento debe pertenecer al año en el cual está desarrollado dentro del periodo académico.
Todos estos eventos nosotros se los hemos estado compartiendo por el chat de Teams y también por correo electrónico, además de la información que eh, se les ha compartido eh, en el foro de noticias del curso. Entonces, en el foro de noticias del curso, nosotros le hemos estado enviando toda esa información de estos talleres. Aquí los tenemos. Noticias y foro general. Aquí entonces las noticias le hemos estado enviando eh, en, en noticias del curso, perdón. Aquí en las noticias del curso es donde se han estado subiendo todas esas noticias, todos esos cursos que les pueden servir a ustedes para ejecutar esa tarea. Por aquí abajo los tengo. Entonces, por aquí están, ve. Por aquí están todos esos cursos que les pueden servir a ustedes. Bueno, eh, ¿es claro hasta el momento, jóvenes? Muy bien. Eh, Miremos entonces acá. El ejercicio 3 es un ejercicio del cálculo de longitud de onda desde Broglie y tiene un enunciado. Entonces, un microscopio electrónico tiene una resolución que está limitada por la longitud de onda usada. El objeto que se quiere estudiar debe tener un tamaño similar a la longitud de onda aplicada para poder resolver su morfología o estructura. Si quisiéramos ver dentro de un átomo que tiene un diámetro de 9 y esta es la letra griega eta, entonces en mi caso pues sería de 98 picómetros. Para ver la estructura interna debería tener una resolución del 10% de esa longitud. Si se diseña un microscopio de electrones, vienen las preguntas. ¿Qué energía debe ser suministrada a los electrones? Tenga en cuenta la corrección relativista, si se considera que el valor difiere significativamente del valor clásico. Si en lugar de usar electrones se usan fotones y por lo tanto un microscopio óptico, ¿cuál debería ser la energía de los fotones? Explique las ventajas económicas y tecnológicas entre usar o no un microscopio. Entonces, esa nota es usualmente la que se coloca en los ejercicios, se escriba los datos conocidos, las variables incógnitas y escriba las ecuaciones necesarias para resolver el problema. Y ahora desarrolle y escriba todos los pasos matemáticos en la resolución de las incógnitas. Ahora vamos al ejercicio 4, que es sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. En el punto anterior, usted halló el valor de la energía de los fotones usados en un microscopio de luz para observar la estructura de un núcleo atómico. Suponga ahora que ocurre una colisión frontal de uno de esos fotones con uno de los electrones del núcleo atómico que se está iluminando. Entonces aquí tenemos una sugerencia. Para no hacer cálculo de Compton y correcciones por el método relativista, asuma que el electrón recibe el 99.997% de la energía del fotón. Y vienen las preguntas. En el ejercicio 5 viene entonces un ejercicio de la función de onda y debemos entonces ingresar al laboratorio de FET. Entonces vamos a ingresar al laboratorio y vamos entonces a analizar qué es lo que nos pide entonces este simulador. Bueno, voy a compartir con la pantalla para poder mostrarles el simulador. Bueno, entonces este es el simulador del ejercicio número 5. Entonces le damos play y lo vamos a correr con el primer icono para correrlo en línea. Si nosotros descargamos ese archivo, pues tendríamos que tener una versión de Java actualizada. Bueno, ahora bien, vamos entonces a hablar un poco de esta parte teórica que es tan interesante en, en esta unidad. Cuéntenme cómo son con el audio bien. Los muchachos están muy callados esta tarde. Demasiado callados. Me va a tocar hacerles un cuisecito ahorita. Bueno, vamos a hablar entonces de la revolución cuántica, más allá de la intuición. Entonces, en esta unidad vamos a trabajar entonces con las propiedades ondulatorias de las partículas, ¿sí? Entonces,
La materia es una onda. En el mundo cuántico la materia no es solo partículas, sino que también es una onda. Entonces, cuando nosotros estamos hablando entonces con estas dimensiones tan pequeñas, que son microscópicas, que son menores de 10 a la menos 6 metros, los electrones pueden estar en varios lugares a la vez, interferir consigo mismos y atravesar barreras imposibles. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa eso para nuestra comprensión del universo? Entonces vamos a analizar esta parte en esta unidad, donde le damos la bienvenida a la dualidad de la onda partícula, y donde la realidad desafía toda la intuición. Entonces aquí tenemos una imagen que nos hace una referencia a estas propiedades ondulatorias de la materia. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a abordar entonces durante estas presentaciones? Entonces la primera es la introducción. El segundo ítem es la dualidad onda-partícula, donde la materia se comporta como onda y como partícula al mismo tiempo. Vamos a hacer un análisis de unos experimentos claves, como son el experimento de la doble rendija, la interferencia y el electrón como onda. Vamos a analizar entonces la longitud de onda de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg y vamos a ver una función de onda y modelos atómicos. Y vamos a mirar unas aplicaciones tecnológicas. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar entonces, vamos a mirar hasta esta parte, la longitud de onda de Broglie. Perfecto. Entonces vamos a hacer una introducción aquí teórica de cuál es la dualidad de la materia. En el mundo macroscópico la materia parece sólida, definida y predecible, pero si nosotros nos vamos a nivel microscópico, esas reglas cambian drásticamente. Los electrones y protones y hasta los átomos enteros pueden comportarse como ondas. Esta propiedad sorprendente conocida como dualidad onda-partícula fue descubierta a principios del siglo XX y revolucionó nuestra comprensión del universo. Entonces, en esta presentación exploraremos cómo esa materia puede exhibir propiedades ondulatorias y que los experimentos lo demuestran, así como esta idea nos ha llevado al desarrollo de tecnologías modernas como los microscopios electrónicos y la computación cuántica. Vamos entonces aquí a estudiar nuestro primer ítem de esta presentación, que es la dualidad de la onda partícula. Entonces, la materia, como los electrones y protones, no es solo una partícula localizada, sino que también se comporta como una onda. Esta dualidad es una de las bases de la mecánica cuántica. ¿Cuáles son los conceptos claves acá? Que toda partícula material posee electrones, protones y neutrones y presentan un comportamiento ondulatorio bajo ciertas condiciones. No es que cambie entre partícula o onda, sino que posee ambas tales simultáneamente. Esta es una foto de Luis de Broglie y aquí les anexé una presentación de, eh, que nos habla precisamente de ese señor, perdón, que me llevó fue a mi perfil. Bien, vamos entonces acá a analizar los ejemplos de la dualidad. Eh, ¿Cómo se empezó a descubrir esta parte de que las partículas tenían ese comportamiento de onda y de partícula al mismo tiempo? Cuando ese señor comenzó entonces a experimentar y realizó un experimento que se llamó el experimento de la doble rendija. Entonces, en este experimento los electrones eran disparados por un agujero, un agujero pequeño en una lámina y se veían que en la parte de atrás, como lo podemos ver acá, voy a iluminar acá un poco el panorama. Resulta que cuando hicieron el experimento y comenzaron a bombardear esa placa, como la observan acá, entonces comenzaron a bombardear con electrones estas dos ranuras y comenzaron a ver un patrón que se establecía en el otro lado de la pantalla. Ese patrón entonces tenía que ver estrictamente con el comportamiento ondulatorio, en donde todas estas ondas que van acá empezaban a chocar con estas rendijas y a partir de ahí se formaba un patrón y esos electrones se iban reflejando en esa pared y iban marcando estas líneas que vemos acá, ¿sí? Eh, en el experimento que se hace en el laboratorio tenemos unas imágenes como estas
en donde nosotros vamos a tener estas líneas que son las que nos representan entonces esa, como esa desviación de esa luz y se iba pues como acumulando ese bombardeo de electrones en unas partes en específico, ¿sí? Entonces a partir de allí empezaron a estudiar el por qué se generaba ese patrón si bombardeaban pues con electrones esas dos rendijas, ya que pues físicamente lo uno que vería es que esa iluminación pues se iba a ver reflejada en una línea recta y no en un patrón como el que aparece acá. Aquí tenemos unas ondas que nos representan lo que sucedería si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en el agua y tuviéramos ese fenómeno. Y estas líneas que hay acá, pues específicamente iban llenándose acá en estos sectores donde estaba la cresta de la onda. Eh, entonces, ¿cuál fue el resultado sorprendente? Que apareció un patrón de interferencia característico de las ondas, lo que indica que los electrones no pasan solo por una rendija, sino que pasan por ambas a la vez, en forma de una onda de probabilidad. Entonces, todos esos puntos que se ven marcados acá son pues, en donde pigaban la mayoría de los electrones, ¿sí? Eh, a través de ese experimento, entonces, se pudo comprobar que los electrones tienen un comportamiento ondulatorio, a pesar de ser partículas con masa. También un experimento importante que vimos en la tarea anterior, que es con el efecto fotoeléctrico, en donde nosotros vimos que bombardeamos con luz algunas superficies. Si nosotros hacemos coincidir esa energía de esa luz, que pase el umbral de esta función trabajo, pues vamos a hacer que se desprendan electrones de esa capa, ¿sí? Tenemos también entonces en la difracción y la interferencia, la luz se comporta como una onda, mostrando patrones de interferencia. ¿Cuál fue la conclusión de este experimento? Fue que la luz es ambas cosas a la vez, partícula, fotón y onda, en un campo electromagnético oscilante. Otro ejemplo de dualidad fue con los experimentos que se vinieron demostrando y uno de ellos que es muy reciente, muy importante, es el de 1999, donde lograron que las moléculas de furleno mostraran interferencia, probando que no solo los electrones, sino incluso objetos grandes exhiben dualidad onda-partícula. Y la conclusión es que a mayor escala el comportamiento ondulatorio es más difícil de observar, porque en la longitud de onda disminuye y depende de 1/m, pero sigue existiendo. No es que a grandes escalas esa interferencia, esa dualidad no existe, sino que es menos perceptible. Aquí hay un mensaje alusivo para que nos motivemos a seguir estudiando, seguirnos formando y hacer un uso adecuado de todas estas herramientas que tenemos a disposición para poder comprender todos estos fenómenos. Vamos a seguir hablando aquí de unos experimentos claves al respecto. Entonces, en esta sección abordaremos los experimentos más importantes que confirmaron el comportamiento ondulatorio de las partículas materiales y la dualidad onda-partícula en la naturaleza. Entonces, uno de los primeros experimentos claves acá fue el experimento entonces de las moléculas de Furlan de carbono 60. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron experimentos de interferencia con las moléculas grandes de furleno de 60 átomos de carbono. A pesar de su tamaño, mostraron patrones de interferencia, confirmando que no solo los electrones, sino también las moléculas grandes pueden comportarse como ondas. Y obviamente, pues, se derivan entonces la dualidad de esa onda-partícula. Aquí hay un artículo muy interesante que nos habla de eso, en el cual se podría profundizar un poquito, en el cual se podría profundizar un poco. Eh, entonces, aquí nos hablan un poco más de especificidad, lo que pasó pues con esas estructuras de problema 60 y cuáles son las aplicaciones. Esperemos que me cargue un poco. Entonces, este artículo fue de 2002 y aquí nos hablan entonces de cómo esas moléculas grandes esféricas, que es la molécula de carbono 60, y otras estructuras de ese carbono, el carbono 70, el 76 y el 84. Entonces, estas son las figuras, ¿cierto?, que se forman con esas interacciones. Por aquí tenemos unas imágenes que nos hacen como una ejemplificación
Por ejemplo, aquí hablan de los tubos alcalinos y los nanotubos, que son, pues, que es lo que estamos, pues, ahora hoy en día en el boom de la nanotecnología. Creo que me tragué unos experimentos clave. Longitud de Broglie. Listo, vamos acá. Regálame un segundo que creo que algo me sucedió acá con esto. Yo tenía aquí unos experimentos así, no me cargaron. Espérame que abrí la web que no era acá. Tenía en pantalla una versión anterior de la que tenía. Vamos a continuar donde estábamos acá. Mm, ya sé qué sucedió. Las tengo escondidas por acá. Regálenme un segundito, yo las habilito. Que parece que las tengo ocultas acá. Hacer visible. Y listo, ahora sí. Bueno, ¿cuántos estudiantes tenemos conectados? Se conectan muy poquitos, estudian. Muy poquitos estudiantes están conectando a estas webs. Por aquí me preguntan el control de lectura debe verse el mapa conceptual. Sí, usted lo muestra cerca de la pronto del evento, ¿cómo va a ser? Esta de lo del evento, yo les voy a enviar otra información de los eventos que tenemos actuales para que ustedes se inscriban. Los dibujos se pueden hacer en Paint, sí, se pueden hacer en Paint. En Word, bueno, no sé si usted pueda lograr hacer eso en Word, yo creo que es un poco difícil. Entonces, continuando con la presentación. Probabilidad de onda partícula, experimentos. Listo, entonces aquí tenemos los experimentos. Entonces, unos experimentos claves, como los acabo de mostrar en el resumen, uno de ellos es el experimento de la doble rendija de Young con electrones. Entonces, ¿qué se hizo? Se dispararon electrones individuales contra una barrera con dos rendijas. ¿Cuáles fueron los resultados? Si no se observa que la rendija atraviesa el electrón, se observa un patrón de interferencia como si fueran ondas. Si se observa la rendija por la que pasa el electrón, desaparece el patrón de interferencia y se comporta como partícula. Entonces, la conclusión, el electrón existe en una superposición de estados hasta que es medido. Este experimento es clave para la mecánica cuántica. El concepto clave allí, las aplicaciones, el concepto de colapso y la función de onda y base para la computación cuántica. Entonces, les voy a mostrar aquí un modelo de ese experimento de la doble rendija. Entonces, aquí les voy a mostrar un resumen. Observen que acá se ven entonces, aquí se ven entonces las líneas que se generan si nosotros estamos bombardeando entonces allí. Entonces, la distancia es la distancia de la rendija y tenemos también la longitud de onda de esa luz con que la vamos a iluminar. Entonces, es una simulación que nos muestra un poco cómo es esa parte. Aquí tenemos entonces lo que yo les contaba de que estos patrones de interferencia coinciden exactamente con coinciden con las crestas de esas ondas. Entonces, por eso es que tiene esa característica, porque hay más probabilidad de que los electrones peguen en estas puntas y formen entonces ese patrón ahí, que es el que nos muestra la solución. Esta distancia que tenemos es de 1 milímetro. Vamos a mirar qué más podemos analizar acá. Vamos a mirar la distancia. eh, Vamos a mirar entonces esa que es la longitud de onda del láser, la interferencia y la distancia, que es la que nosotros podemos mover acá.
Entonces, en el experimento lo que se hace es que por estas rendijas, entonces se disparan electrones y reflejan allá en la pared esta, este patrón de onda. Estamos hablando de unas distancias muy pequeñas, aquí entonces nosotros tenemos acá la longitud de onda del rayo de luz, la distancia entre estas rendijas, la distancia, tenemos la intensidad, ¿sí? Y tenemos entonces el largo esta, de esta rendija. Esto es más o menos lo que sucede con este experimento. Bueno, entonces vamos a volver acá a la presentación. ¿Qué otro experimento también es clave? Es el experimento de Davison y Germer en 1927, en el cual bombardearon un cristal de níquel con electrones. ¿Y cuáles fueron los resultados que allí observaron? Que se dibujó también un patrón de difracción similar al que se obtiene con las ondas de luz. Los electrones tienen propiedades ondulatorias como lo predijo de Broglie. Han sido las aplicaciones muy importantes para esto? La microscopía electrónica que usa electrones en lugar de luz. Y la confirmación experimental de la mecánica cuántica fue como una de los resultados de este. Bueno, aquí ya habíamos hablado del experimento de Furlan, que hablé de primero. Eh, Vamos a hablar entonces un poco de qué es la longitud de onda de Broglie, ¿sí? ¿Qué es la longitud de onda de Broglie? Luis de Broglie propuso que toda partícula en movimiento tiene una onda asociada, lo que significa que la materia también exhibe comportamiento ondulatorio. Y esa longitud de onda lambda, entonces lo vamos a tener como la constante de Planck sobre el momento lineal. El momento lineal entonces es masa por gravedad. Aquí tenemos las unidades, la longitud de onda, pues por el Sistema Internacional de Unidades la vamos a dar en metros, la constante de Planck, que ya la conocemos, que es el Joule por segundo, el momento lineal, que lo tenemos acá, que es kilogramo por metro sobre segundo, la masa en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. ¿Cuál es la interpretación física de esa longitud de onda de Broglie? Cuanto mayor es la masa o la velocidad de una partícula, menor es su longitud de onda. Entonces, eso se deriva de esta expresión. Observemos que si esto es más grande aquí, como es un cociente, entonces esta longitud de onda va a ser más pequeña. A eso se refiere ahí entonces con esto. Entonces, para objetos muy grandes, la longitud de onda es muy pequeña y su comportamiento es casi indetectable. Ahora bien, si nosotros vamos a la inversa para objetos microscópicos o partículas subatómicas, la longitud de onda es suficientemente grande para ser observada experimentalmente. ¿Cuál sería el ejemplo entonces acá para un electrón que lleva una velocidad de 2.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo? Entonces esa longitud de onda es 6.6, 26 por 10 a la menos 34 sobre, entonces, la masa, en este caso la masa del electrón, por la velocidad del electrón, que en este caso es de 2.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces aquí vamos a tener el resultado de esa longitud de onda y es una longitud de onda muy pequeña, ¿sí? Y es una longitud de onda tan pequeña que es comparable con la distancia entre los átomos de un sólido. Entonces ahí podemos ver como esa importancia en esta expresión de la longitud de onda de Broglie. Bien, ¿cómo vamos al momento, jóvenes? ¿Me siguen? ¿Alguien que me hable, que me diga algo? Ninguno, güey. Los muchachos están muy callados hoy, pero sí me están escuchando, No, ¿no? vamos bien, profe, vamos bien. Bueno, Muy buenas, bien, entonces buenas vamos tardes, acá. profe. Buenas, ¿cómo Profe, está, sí, señor? profe, qué pena con ustedes que pues yo estoy en el trabajo y acabé de ingresar a la web acerca del punto 2. Alcancé a escuchar que usted iba a dar Listo. Igual como... ustedes saben que yo les comparto la grabación y todo. Sí, era para No le lo de escuchamos lo bien. web. Sí me escucha ahí, profe, ¿o no? Sí, pero ¿Aló? se le entrecortó lo que no estaba contando. Ah, profe, no, era para saber acerca del ejercicio número 2 de la web que uno tiene que ingresar a un evento y todo eso. ¿Usted me mandaría eso? ¿Cómo sería el proceso? Sí, yo voy a actualizar, esperen un segundito, yo he hecho una bancaria acá.
Yo voy a actualizar, voy a hacer un listado de los eventos que hay disponibles que les sirven a ustedes para eso. Y se los voy a compartir por todos los medios, al foro, al, por correo, para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, listo. Con mucho gusto. Bueno, jóvenes, entonces vamos a mirar acá. En esta parte, entonces yo ya les quiero mostrar un documento, entonces donde tenemos un poco la teoría y donde vamos a mirar entonces algunos de los ejercicios que nos van a servir para aplicarlos en la actividad. Perfecto. Aquí entonces tenemos en este documento la dualidad onda-partícula. Volvemos a hablar de la dualidad, pero aquí yo ya les voy a mostrar entonces cuál es la expresión desde Brooklyn. Aquí la tenemos, ¿sí? Bueno, aquí hay un error en esta. Ah, bueno, aquí hacen la aclaración de masa por velocidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda desde Broglie? Entonces, ustedes se la deben de aprender. La onda es igual a la constante de Planck sobre el momento lineal. Y el momento lineal entonces es masa por velocidad. Volvemos a hablar aquí un poco de los experimentos claves. Y aquí un ejemplo de cálculo de la longitud de onda desde Broglie. Entonces, si un electrón se mueve con una velocidad de 2,5 por 10 a la 6, su longitud de onda de Broglie se calcula como. Entonces, vamos a calcular eso. Ya tenemos la masa del electrón, ¿sí? Que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y vamos a hacer entonces ese cálculo. Aquí entonces tenemos la calculadora, ¿sí? ¿Cuál es entonces el valor de esa longitud de onda desde Broglie para este ejercicio? Entonces con ese entorno vamos a poder entonces modificar aquí los valores y al darle play entonces vamos a tener aquí esa longitud de onda. Entonces la longitud de onda desde Broglie del electrón es de 2,91 e a la menos 10. ¿Sí? O sea que es una medida muy, muy pequeña. Bueno, seguimos hablando acá aquí tenemos otro ejemplo con otro valor, ¿sí? Entonces aquí un protón se mueve con una velocidad de 1 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y vamos a mirar entonces cuál es el cálculo. Aquí nuevamente pues coloco el cálculo. Y aquí entonces vamos a analizar uno similar al ejercicio 3. El ejercicio 3 de la tarea dice entonces cómo utilizar la longitud de ondas desde Broglie y nos dan unas características. Entonces acá tenemos, eh, ¿qué datos tenemos? Tenemos el diámetro del átomo, ¿cierto? Con esta variable que es la de la aleatoriedad y tenemos una resolución del 10% de esa longitud y vamos entonces a analizar aquí cómo lo vamos a aplicar. Entonces, ¿cuáles son entonces las ecuaciones que vamos a utilizar? Bueno, espérame que aquí no me gusta cómo se me está viendo esto acá. No me está mostrando en los datos conocidos. Esto no me lo está leyendo como yo quiero. Espérame, yo lo ajusto para que quede bien chévere acá. Bueno, yo lo hice con 8 más eta, pero en realidad es 8 por eta, ¿sí? Voy a volver a utilizar entonces acá el, el formato de LaTeX, para que me pase en el documento de Google Colab, me pase esta parte numérica, esta parte para que me la muestre eh, en formato LaTeX, ¿sí? Resolución necesaria, masa del electrón la tenemos, la constante de Planck todo la conocemos. Vamos a mirar acá. Regálenme, muchachos, ahí otro minutico mientras ajusto estas ecuaciones para que no se me vean así tan raras allí. Ahora sí, entonces tenemos acá. Aquí se me fue uno. Se me fue la constante de Planck. Aquí se me fue la constante de Planck. Ahora sí. Uy, también se me fue la carga del electrón acá. Este no era uno de esos, sino que era uno de estos. Perfecto.
Listo, ahorita tenemos entonces, ¿cuáles son los datos conocidos? El diámetro del átomo, pues sería, en realidad sería 8 eta, ¿cierto? Entonces sería 8, sí, más 0, aquí sería más 0 punto eta, ¿sí? Bien, la resolución necesaria, tenemos entonces la masa del electrón, la constante de Planck la tenemos, la velocidad de la luz, la carga del electrón. Entonces, ¿cuál es el cálculo de la energía de los electrones? Entonces vamos a utilizar esta expresión que tenemos acá, eh, que se obtiene a partir entonces de la siguiente situación. Tenemos entonces aquí que es el momento, que es h sobre lambda, y tenemos entonces la ecuación que nos permite a nosotros entonces calcular esa energía. Entonces la energía es esta medida que hay aquí, la raíz cuadrada de el momento lineal por la velocidad de la luz al cuadrado más la masa por la velocidad al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces vamos a utilizar estas unidades. Y un ejercicio similar al ejercicio 4, entonces tenemos aquí si un fotón tiene entonces la energía del fotón, eh, colisiona con un electrón en el núcleo y absorbe el 99,997% de la energía, cosa que no absorbe toda la energía, hay un poquitico de energía que no la absorbe. Entonces, la relación de incertidumbre de Heisenberg entonces es esta, ¿sí? Eh, donde ¿qué tenemos aquí? La energía del fotón, la velocidad de la luz y la reducción de Planck, entonces, que tenemos aquí entonces, es h bar, es 1,055 veces por 10 a la menos 34. Déjenme, yo organizo un poquito estas ecuaciones aquí que también me quedaron extrañas. Voy acá, delta h bar, y delta h bar, aquí las tengo. Energía, datos conocidos, estos son los que me quedaron raros. Qué pena, muchachos, ahí, pero es mejor tenerles esto aquí claro para no ir a enredarnos. Para no ir a enredarnos aquí con esto. Bueno, listo, entonces ya organicé aquí estas expresiones para que nos queden acá. Listo, entonces esta que es la misma h que es la constante de Planck, cuando tiene esa barrita ahí encima, entonces se le llama reducción de Planck. Y estos son los valores. Entonces yo aquí les presento las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio. Y aquí pues yo les puedo compartir entonces este código que nos va a permitir entonces también a nosotros utilizar, hacer estos cálculos. Yo les voy a compartir este archivo, si ustedes lo quieren usar, es de libre uso. Me parece un insumo importante. Tarea 4, física moderna. Entonces yo les voy a compartir este código. Recuerden muchachos que todos estos códigos que yo les comparto, si ustedes los abren con otro correo, pues no les va a abrir inmediatamente y tienen que esperar a que yo les dé la autorización. Yo les pido encarecidamente que cuando vayan a abrir estos documentos, los abran con el correo institucional. De lo contrario, pues no les va a funcionar. Voy a mandarles los voy a mandar ya descargado, pues los voy a mandar entonces al chat de esta llamada, si lo quieren usar. Yo por ahí he visto las actividades y he visto mucho provecho de todos estos códigos que les he compartido. Lastimosamente, la mayoría no asiste a las webs o no ve las grabaciones, entonces se pierde pues de toda esta información, que es muy importante. Entonces, quedamos pendientes para esta actividad entonces, que yo les envíe un consolidado de cuáles son estos cursos que les van a servir a ustedes para eh, resolver este ejercicio 2, ¿sí? Entonces, el control de lectura pues no va a tener problema, ya está allí. Ustedes ya son expertos en hacer este tipo de ejercicios. Y quedaría entonces eh, comenzar entonces a resolver el ejercicio 3, el ejercicio 4.
Y sí pasó, en la próxima web, entonces hacemos hincapié a cómo vamos entonces a trabajar con el ejercicio 5 que es el de simulador de FED, ¿sí? Para no bombardearlos con tanta información hoy. Entonces, con esta interacción que tuvimos hoy, pues ustedes van a adelantar lo que más puedan de esta parte del control de lectura y van a mirar si son capaces de entonces de interactuar con el ejercicio 2 y el ejercicio 3 para que entonces la próxima semana ya nos dediquemos entonces a revisar eh, las interacciones en el foro de esos ejercicios y podamos darle entonces buen término interactuando con el simulador de FED. No sé si tienen alguna pregunta, algo que contar, alguna inquietud. Los escucho, jóvenes. ¿Les queda claro el protocolo de la actividad? Profe, qué pena conocer. Sí, pues yo al Sí, señor foro, Luis. yo ya pues empecé a trabajar los ejercicios 3 y 4, pues no sabía que teníamos que pues hacerlos con la calculadora que usted creo acabó de No, no, pasarnos pues con no. el programa que tiene. Pues sí, pues yo también de tomo lo voy a hacer con eso porque sí, me ha servido para el ejercicio pasado, me sirvió mucho. Yo voy a comparar con lo que tengo, a ver si hay algo pues bien o no, y esperar Sí, que usted me responda en el foro, a ver pues si voy bien o me falta algo para una retroalimentación. sí, sí, precisamente yo empiezo a revisar esos foros entonces esta misma semana para comenzar la reglamentación. Ustedes saben que me pueden escribir por el chat de Teams, por correo me demoro un poco más en contestar porque pues uno el correo no lo tiene pues ahí a la mano siempre, pero en el chat de Teams pues ahí le llega a uno la ventanita y uno está pendiente entonces de todas estas bombitas que hay acá y yo ahí les voy haciendo la realimentación. ¿Por qué utilizo yo estos códigos de Colab acá también para hacer las aplicaciones en las web? Es por la facilidad para mostrar todas estas operaciones, ya que como no tengo cómo compartirles los resultados de las calculadoras, pues es más práctico, porque cuando uno intenta trabajar con la calculadora del computador, yo no he sido capaz, eso es un enredo en el berraco para no introducir esos valores acá, es muy incómoda. Hay unos emuladores, pero yo esos emuladores no tengo autorización acá desde la red institucional entonces no tengo cómo mostrarles eso. El que quiera utilizar esos entornos de collab los puede utilizar sin ningún problema. El que quiera hacerlo de la forma tradicional, con la calculadora, escribiendo ahí, también. La idea es que ustedes tengan, la idea es que ustedes tengan buen material para que puedan entonces resolver pues todas estas actividades. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, estamos de acuerdo. Listo, bueno, entonces yo quedo pendiente. Muchas gracias por estar conectados. Yo veo que siempre son los mismos que se conectan, los mismos juiciosos. He visto unos trabajos muy buenos. Eh, para el dibujo, si ustedes quieren, venga, yo miro aquí la dificultad del dibujo que les piden. Yo les puedo también aquí sugerir una aplicación que yo uso para hacer este ejercicio. Listo, el mapa mental debe ser dibujado a mano. Les pongo los 3 puntos señalados con este control de lectura, listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se está pidiendo dibujado a mano? Porque pues la idea es que ustedes puedan interactuar con la lectura y no simplemente pues darle un prompt a alguna IA y que les haga el mapa mental. Para hacer ese mapa mental de una forma un poco más técnica, yo les puedo mostrar una aplicación que yo he usado en las clases que se llama iDrew. Se llama True. Yo les voy a mandar ese enlace y yo les explico aquí en un momento cómo funciona para que ustedes hagan ese dibujo. Eh, iDrew pues es como un tablero virtual infinito y de la forma gratis, uno puede tener 5 tableros, pero esos tableros son infinitos. Entonces cuando usted ingresa al iDrew, usted le pide el usuario, ¿cierto? Que ingrese con un correo por seguridad. Y cuando ustedes entran a este entorno, van a tener una pizarra. Entonces, esa pizarra que tenemos acá, nosotros la podemos configurar de una manera muy intuitiva. Nosotros aquí tenemos la forma de crear esas pizarras. Yo le voy a dar crear, bueno, voy a abrir esta que ya tengo acá
Y voy a mirar entonces aquí cuáles son las opciones que yo tengo eh, para utilizar esa pizarra. Entonces esta pizarra, pues ustedes lo pueden llamar mapa mental. Y aquí en esta pizarra, entonces ustedes van a poder tener todos esos entornitos acá. Y es un mapa mental, entonces ustedes pueden enlazar acá todas las ideas, ¿sí? Pueden plasmar todo lo que ustedes quieran y es infinito. Entonces ustedes lo que van a hacer para evitar equivocarse es enrejar como hacer como una margen y aquí pues se la pueden personalizar, le pueden colocar el color que ustedes quieran. Perdón que aquí les pueden colocar el color que ustedes quieran acá, esta margen de acá, ¿sí? Para que ustedes puedan dentro de esta margen hacer el mapa conceptual. Y aquí pues aquí con el texto, ustedes pueden aquí bien generar sus casillas de texto y van a tener entonces ustedes también la posibilidad de hacer algo más estético, más dinámico. Pueden colocar el relleno, el color, el fondo. Tienen la forma tienen la forma de unir. Aquí tiene flechitas. Si ustedes quieren hacer alguna interacción aquí con flecha, lo puede hacer. También tiene la forma de establecer como estas secuencias. Pueden dibujar también a mano alzada, pueden dibujar líneas, ¿sí? Pueden también eh, poner una notica con algo que les guste. Sí, es muy dinámico. Eh, Estaba mirando aquí la forma de crear acá el fondo que no sea cuadriculado, pero en este momento se me fue Qué cómo es que chispa. lo hago, cómo es que hago este coso. Eh, sí, entonces esta es una herramienta que les puede servir para lo que ustedes necesitan hacer para hacer ese mapa mental o lo hacen a mano como dice en la guía. Yo no tengo problema como lo quieran hacer ustedes. ¿Con qué sí tenemos problema? Con que ustedes nos manden una imagen creada con una I, porque ahí pues no estamos viendo el ejercicio de la lectura, de hacer la transcripción, de escribir. Recuerden que los seres humanos aprendemos de distintas maneras, de forma visual, de forma auditiva, de forma kinestésica, en donde nosotros necesitamos escribir todas esas ecuaciones, escribir el texto para que haya una mejor comprensión del elemento de estudio. Voy a hacer el último ensayo acá eh, de esa pizarra, cómo es que creo yo la pizarra acá con, con el estilo que no sea cuadriculado. Mejor cursos, bueno, voy a mirar aquí tutores, cursos, panel de control, perdón que me fue panel de control. Quería mirar, yo había visto la forma, está creando cuadriculada inmediatamente. Voy a mirar si por aquí la puedo generar hacia la acá. Entonces aquí la cuadrícula también la puedo poner como ¿cierto? Como un papel, como la del cuaderno, un color plano, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas, puedo hacer una cuadrícula de puntos, la cuadrícula, la adaptativa, ya ustedes deciden cómo hacerlo. Es una buena opción para lo que se quiere hacer para lo que se pretende que ustedes hagan con esta actividad. No sé si les guste, yo les voy a mandar acá este enlace de la iDrew, a ver si les abre y se los voy a mandar al chat. Bueno, por aquí me están preguntando de la tarea 3 de la recuperación, muchachos, se las habilité por el portal, por el entorno de evaluación hasta el domingo, ¿sí? Para tratar de recoger toda esa tarea. Por eso decidimos retrasar un poco esta web, ya que todavía hay muchos estudiantes que me están enviando esta tarea 3. Esa tarea 4 es un poco más corta. Ojo, muchachos, tienen muy poco tiempo, tienen 2 semanas para que la puedan completar. Entonces, muchachos, así quedamos, estamos en contacto. Muchas gracias por la participación. Voy a detener ya la grabación para poder compartírsela al resto de estudiantes. Y no siendo más, les deseo